tal? Les damos la más cordial bienvenida al programa Pensamiento Libre, un programa de la Universidad Iberoamericana Puebla. En este programa vamos a platicar sobre un tema muy relevante para la realidad contemporánea y específicamente en el mundo de la educación, que es el desarrollo ético, la formación que llamamos a veces formación en valores. Está con nosotros nuestra invitada de hoy, Hilda Enríquez Darlas, que nos va a comentar sobre un programa específico de formación valoral, de formación ética para niños y adolescentes. Comenzamos. Tú y yo. Igual. Todos igual. Todos igual. Pensamiento libre. El tema del desarrollo ético, de la formación valoral, es un tema que ha adquirido una relevancia muy importante en el campo de la educación en los últimos años, tanto en el aspecto práctico, en el aspecto de la intervención educativa, como en el aspecto de los proyectos de investigación que se desarrollan. Nos acompaña en este programa Hilda Enríquez Darlas, que ha desarrollado un proyecto, un programa muy concreto, muy práctico, interdisciplinario de formación valoral. Muchas gracias, Hilda, por estar con nosotros. Martín, muchas gracias por invitarme. Pues efectivamente, como decías, el modelo que se ha desarrollado está abarcando, o estamos intentando abarcar todo lo que es el desarrollo ético. Sin embargo, una de las áreas que efectivamente no estamos abarcando es el desarrollo ético a través de la enseñanza de valores o de la moralidad. Y eso es precisamente lo que hace el modelo de intervención innovador. Y por otro lado, lo hace efectivo en el sentido de cómo lo estamos abarcando en el proceso cognitivo y perceptual de los niños pequeñitos de 4, 5 y 6 años, que es donde estamos nosotros, ¿no? Muy bien. Pues me gustaría empezar con el origen. Yo creo que vamos a lo largo del programa a tratar precisamente de dónde se ubica esta propuesta dentro de pues, una gama muy amplia que va desde proyectos o programas que pretenden enseñar, digamos, valores absolutos, digamos, programas más dogmáticos, como de inculcación valoral, hasta, digamos, programas que podrían considerarse incluso pues relativistas, ¿no? Donde cada quien construye lo que llama valor y todo es válido, etcétera. Entonces, ¿dónde se ubica el proyecto? Yo creo que lo vamos a ir platicando, pero me gustaría empezar, digamos, con el origen en dos sentidos, el origen de la inquietud por trabajar el tema. Uno es la parte con la que podríamos iniciar, la parte personal. ¿Por qué una persona como tú, con estudios en diversas áreas, no eres, digamos, una pedagoga en el sentido tradicional? No, así es. ¿Por qué una persona con estudios de inteligencia artificial, con estudios de filosofía y espiritualidad, sobre todo oriental, de religiones comparadas, etcétera, se interesa o empieza a tener la inquietud de desarrollar un modelo e incluso un centro de investigación para el desarrollo ético? Pues mira, Martín, todo esto surge, como tú lo dijiste muy bien, desde cuando estaba yo estudiando la ingeniería e inteligencia artificial. Te estoy hablando cuando la inteligencia artificial, yo hice mi especialidad en Madrid y en ese entonces estábamos muy en pañales, todavía las ciencias neuronales, ciencias cognitivas, ni siquiera existían en la mayoría de las universidades. Se podría decir que la inteligencia artificial fue de los que comenzó y fue de los pioneros a que estas dos ciencias crecieran y se empezaran a ubicar en centros ¿cómo se llama?, académicos. ¿Qué sucede en ese entonces? Pues muy sencillo, empezamos a tratar de replicar el cerebro humano en máquinas. Y en esa réplica del cerebro humano en máquinas nos topamos
con que había muchas cosas desconocidas en cómo se desarrollaba la estructura del conocimiento, la estructura del pensamiento, etcétera, y la estructura del aprendizaje en un ser humano, pero aún así había otra área que era todavía más gris y más profundamente negra, por así decirlo, dado que no teníamos información de nada, que era o estaba desarrollada o estaba vinculada con el aspecto ético. ¿Cómo yo iba a hacer que un robot, por ejemplo, tuviera un juicio y que a través de ese juicio supiera qué era lo bueno o qué era lo malo, o en qué momento hacer algo correcto o en qué momento hacer eso podía ser incorrecto, ¿no? Entonces, en esta parte nos dimos cuenta de que, pues efectivamente, había un abismo en nuestro conocimiento de cómo se desarrollaba esto. Sin embargo, con todo y el abismo que existía, ya existían propuestas educativas que trataban de cubrir precisamente este desarrollo en el ser humano. Entonces, para mí era una contradicción. Si nosotros no sabíamos todavía, la psicología y muchas otras áreas no sabían cómo se estructuraba esta parte educativa, esta parte de desarrollo en la mente, ¿cómo entonces estábamos desarrollando programas educativos para precisamente desarrollar esto en el niño? Para mí empezó a haber una incongruencia. Y esta incongruencia se ve muy tácita y muy fuerte cuando estamos empezando a ver una crisis humana en nuestras interacciones con posturas altamente egocentristas, altamente individualistas y, por otro lado, excesivamente dogmáticas, a puntos fundamentalistas. Entonces, ahí es cuando dices, bueno, claro que no cuadra porque efectivamente no estamos cubriendo esta área. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que no estamos desarrollando? ¿Qué es lo que no nos estamos preguntando? ¿Qué es lo que no estamos respondiendo? ¿Qué es lo que todavía no hemos entendido en relación al desarrollo educativo en esta área en particular? O sea, ahí hay, pues creo yo, un esfuerzo por, digamos, superar estas visiones de educación en valores que vienen más, como podríamos decir, de la reflexión filosófica, pero sin bases empíricas, ¿verdad? Sin bases científicas. Poner un poco en diálogo estas perspectivas, ¿verdad? Lo que viene de una reflexión filosófica, ética, que podríamos llamar especulativa o reflexiva, con Correcto. bases realmente sustentadas en la ciencia empírica, Correcto. en la psicología, en las neurociencias, etcétera, ¿no? Exacto. Como tratar de hacer este puente. Y por otro lado nos hablabas de la problemática, o sea, por un lado está, no conocemos suficiente sobre cómo funciona la mente humana en esta dimensión moral, y por otro lado está el asunto de el mundo está entrando en una situación crítica, que muchos han llamado cambio de época o crisis civilizatoria, etcétera, ¿no? No sé si nos pudieras también comentar un poquito el origen de tu proyecto desde esta perspectiva. ¿Cómo haces, cuál es tu diagnóstico sobre esta realidad crítica del mundo actual y de nuestra sociedad y por qué la relevancia de centrarnos otra vez en este desarrollo ético de los seres humanos? Mira, para mí el haber viajado en distintos países, tanto de extrema riqueza como de extrema pobreza, me han dado la pauta a ver que el sufrimiento humano existe en ambos sectores. El sufrimiento no es algo que permee nada más a los sectores de clases bajas, sino que también permea a los sectores de clases altas. Y de alguna manera a través de estos viajes me topé con gente que a través de sufrimientos impresionantes, así en ambos lados de la moneda, aún así tenían la capacidad de generar amor por otros, compasión por otros y empatía por otros, aunque no fuera un continuum. Pero era algo que empecé a ver como un potencial que no está siendo desarrollado, más sin embargo, que sí existía y no importaba en qué sector nos enfocáramos para verlo. Esto, a la hora de empezar a tratar de visualizar, bueno, si estos potenciales existen, entonces, ¿qué estamos haciendo? O más bien, ¿qué estamos dejando de hacer? Que no estamos desarrollando el potencial de la empatía, la compasión y la sabiduría en nuestros esquemas, llámese educativos a nivel casa o educativos a nivel escuela o educativos a nivel sociedad, ¿no? Que nos está llevando a crisis humanas fuertísimas que no son crisis de países primermundistas ni de tercermundistas, son crisis globales, donde precisamente estamos sufriendo las consecuencias de las mismas, desde problemas ecológicos hasta crisis sociales, con unos índices de violencia y un incremento en la violencia ya no solamente a nivel de jóvenes y adultos, esto ya lo empezamos a ver
a nivel de niños. El fenómeno típico del bullying, que es un fenómeno que se está extendiendo como si fuera un virus en todos los colegios alrededor del mundo. Es un fenómeno que lo oigo en Inglaterra, que lo oigo en Estados Unidos, en México, Centroamérica o en donde sea. Entonces, toda esta problemática nos lleva precisamente a pensar, bueno, hay algo que no estamos haciendo bien. Eso está clarísimo. ¿Y dónde radica esto? Pues es ahí donde me remonto a la educación y digo, bueno, ¿qué es lo que no estamos haciendo o estamos haciendo? No que estemos haciendo mal, sino que a lo mejor ni siquiera estamos cubriendo en los procesos educativos. Y es ahí donde viene mi enfoque, precisamente. La paradoja, digamos, de que hablan muchos autores de que, bueno, en toda educación estamos de alguna manera comunicando valores, pero realmente no estamos haciendo un trabajo explícito, sistemático, intencionado para desarrollar estos valores, sino que parece ser que, digamos, los valores de esta sociedad en crisis son los que están permeando los espacios educativos familiares, escolares, ¿verdad? Así es. Y no hay como un esfuerzo más intencionado, más sistemático. Y desde el punto de vista pedagógico te diría yo que la problemática de la enseñanza de valores es que siempre los valores van a ser definidos por alguien y en beneficio de algo. Y estos valores no son universales, y esa es una problemática muy fuerte que tenemos. Y además se sacrifica en la escala de valores que cada uno de nosotros queramos poner, porque obviamente todo esto, de alguna u otra manera, tiene un precio en cada uno de nosotros como seres humanos. ¿Dónde está la universalidad? ¿Dónde está en un desarrollo que nos permita generar una nueva identidad humana? No una identidad humana conceptual o que tenga fronteras. Una identidad humana que rompa todos esos conceptos y que de alguna manera nos permita verdaderamente generar una nueva identidad que nos abarque a todos. Quizá una identidad terrenal, diría Edgar Morin, ¿no? Una ética planetaria, una ética como especie, ¿verdad? Lo que yo llamo ética universal, ¿no? Claro, ética universal, porque de hecho, o sea, hoy conocemos el planeta, mañana no sabemos qué pase, ¿no? Y trascendiendo por un lado, esta visión dogmática de que existen unos valores que son los universales, y por otra, esta idea de que como nos desilusionamos y vemos la diversidad, bueno, entonces no hay posibilidades de construir nada en común, ¿verdad? Es correcto, es correcto. Entonces, pues creo que en este sentido tu propuesta, pues digamos que acierta en lo que en este momento está haciendo falta con este diagnóstico que ya nos has planteado. Me parece como que sería muy interesante en nuestro siguiente bloque tratar de platicar ya sobre los fundamentos del programa y sobre cómo opera ya el programa, hasta dónde se ha extendido. Vamos a hacer por lo pronto un corte. Estamos aquí en Pensamiento Libre y continuamos. Seguimos aquí en Pensamiento Libre comentando con Hilda Enríquez este modelo universal para el desarrollo ético. Y pues hablábamos en el primer bloque del programa del diagnóstico, de dónde surge, tanto digamos a nivel personal, en tu propia formación académica, como en el diagnóstico de la realidad social en la que nos encontramos, de dónde surge esta inquietud por trabajar el desarrollo ético. Ahora me gustaría que nos concentráramos ya en el programa. Quizá podría ser interesante empezar aclarándonos un poco esta idea que nos mencionabas. El modelo parte de este cuestionamiento de que existan valores universales, entre comillas, valores que podamos imponer o que pretendamos enseñar a todos los seres humanos de todas las culturas, de todos los momentos históricos, y sin embargo se llama modelo universal para el desarrollo ético. Entonces, ¿en qué consiste esto de lo universal en relación un poco a lo que comentabas hace rato de construir una comunidad más de este planeta, ¿no? Una comunidad humana, podríamos decir, que es una aspiración, pero que no es lo que realmente estamos viviendo. Estamos viviendo ahora, exacto. Mira, más que el querer crear valores universales, porque volveríamos a caer, diría yo, quizás en el mismo peligro del dogmatismo que se cayó cuando se utilizaron los valores relativos. Estamos más bien hablando de el desarrollar potenciales
que como un proceso a priori van a dar como resultado, si esto realmente germina, una serie de comportamientos empáticos, compasivos y actitudes sabias. Si eso al final de los finales podríamos llamar valores universales, pues que así sea. Pero de momento no quiero utilizar ese tipo de términos porque el peligro ahí está, ¿no? En que caigamos en este tipo de situación. Entonces, la idea aquí más bien es que el modelo intenta desarrollar estos tres potenciales. Tenemos muchos, pero en particular el modelo cubre estos tres potenciales y los trata como si fueran pequeñas semillas. Lo que trata de hacer en el aspecto cognitivo, neuronal y perceptual del niño es generar como que el terreno para que sea fértil y enseñar al niño cómo regar estas tres semillitas para que su proceso evolutivo, esto como una espiral, vaya desarrollándose y vaya permeando no solamente su pensar, sino su conducta. Entonces, en este sentido, la forma en que lo estamos haciendo es utilizando dos técnicas muy importantes, que es la técnica del mindfulness y awareness. Y lo digo en inglés, lo voy a explicar en español, lo digo en inglés porque no hay traducción para el mindfulness. O sea, es una palabra que la traducción es una traducción muy larga en español. ¿Y qué significa? Pues significa el ayudar al niño a que empiece a desarrollar niveles de atención y concentración muy elevadas en relación a la construcción de sus pensamientos y cómo estos se vinculan con las emociones que el mismo niño proyecta a la hora de interactuar con el mundo que le rodea. Entonces, en este sentido, hacemos que el niño desde una edad muy temprana, a la edad de 4 años, cuando esta plasticidad neuronal existe en el cerebro humano y cuando el niño está dando un brinco apenas en lo que es el aspecto de desarrollo inferencial, crítico, relacional, estamos haciendo que lo haga, pero con una conciencia interna de cómo genera todo este movimiento y construcción de pensamientos, incluyendo la conceptualización del mismo lenguaje y la utilización del mismo para la construcción de los pensamientos a sí mismo. En este sentido nos apoyamos también del awareness. El awareness es una atención y una concentración hacia el exterior. ¿Cómo puedo afinar mis sentidos a un punto en que no solo oiga, sino que escuche? No solo vea, sino que observe. Y esto le ayuda al niño en millones de sentidos porque uno de los grandes problemas que solemos tener es justamente a la hora de comunicarnos. El yo te dije, pero entendí. El tú me dijiste, no, yo no te dije. Y en ese momento, ¿qué sucede? Empezamos a tener riesgos de verdaderos conflictos. Y además de la utilización del lenguaje, que al no ser muy precisa, muchas veces caemos en el que, bueno, es que para mí esto es lo que significa. Pues sí, pero si estamos hablando dos personas, pues tenemos que entrar en un entendernos y partir de la misma definición del lenguaje. Entonces el niño crece y empieza a desarrollar este tipo de awareness hacia el exterior, o sea, este tipo de atención y concentración hacia el lenguaje que se le está dando, exactamente qué es lo que me estás tratando de decir, cómo te estoy entendiendo, ¿me puedes explicar esta otra parte? Déjame ver si te entiendo. Y todo este lenguaje que empieza a desarrollar el niño fortalece de una manera muy importante el cómo él mismo empieza a estructurar el pensamiento para luego interactuar de regreso con el otro. Entonces, de alguna manera, esta plataforma es la que establecemos en este momento del niño, que es a la edad de 4, 5, 6 años. De tal forma que una vez que el niño con estas técnicas sabe cómo utilizarlas, de alguna manera se vuelve un hábito en él hacerlo. Y esto empieza a permitir que el desarrollo empático se empiece a dar con otros, porque ese entender de cómo formo mis pensamientos rompe no solamente cuestiones ontológicas de esto es así, sino que obviamente rompe de una manera tácita el dogmatismo. Gilda Enríquez Darlas, de nacionalidad mexicano-británica, realizó estudios sobre inteligencia artificial en la Universidad Complutense de Madrid, que la llevaron a su interés en el desarrollo de la mente y la construcción del pensamiento. Ese es un elemento muy interesante que me llamó la atención al conocer el programa, este fundamento en que el niño se dé cuenta de que vive en un mundo intersubjetivo, que no está solo, y me parece clave en esa edad justo, ¿verdad? En cuando el niño empieza a pasar de una fase egocéntrica
a darse cuenta de que hay otros alrededor, que esos otros no necesariamente piensan, entienden, viven de la misma manera. Entonces creo que esta es una clave muy importante, ¿verdad? El descubrir que la construcción del mundo es intersubjetiva y que precisamente podríamos decir también el construir una buena vida humana, que tendría que ser, bueno, podría ser, digamos, dicho coloquialmente, el objetivo de la ética, pues es también una tarea intersubjetiva, no es una tarea individual, ni depende de lo que yo personalmente crea que es una vida humana, sino tiene que ser una construcción conjunta. Me llama la atención que para esto, bueno, mencionas tres que dices, a lo mejor si al final los llamamos valores universales, puede ser, pero no son necesariamente valores universales. El asunto de la empatía, el asunto de la sabiduría, el asunto de la compasión. Y cuando hablas de estrategias de desarrollo cognitivo, me parece interesante pensando en compasión, por ejemplo, o pensando en empatía, que hay una carga afectiva muy importante, ¿no? La gente, el público que nos está viendo, podría pensar que cuando se dice son estrategias de desarrollo cognitivo, está solo la parte racional, pero en el programa se aclara muy bien que cuando se dice desarrollo cognitivo, se está hablando tanto de lo reflexivo como de lo afectivo, ¿verdad? No sé cómo nos pudieras tú pues explicar un poquito para la gente que quiere conocer este programa, pues esta doble vertiente de lo que llaman ustedes desarrollo cognitivo, que no es una visión racionalista, ¿verdad? Que es solamente la parte, digamos, del que domina, de computadoras, ¿no? Exacto, como una especie de robot, ¿verdad? Que piensa y decide, sino que hay una dimensión de afecto que muy también fuerte, se educa y que también se desarrolla. Mira, esto que acabas de preguntar, Martín, es importantísimo, porque el aspecto cognitivo, y eso es algo que yo creo que todavía no, como dices, no acabamos de entender en su totalidad. Y sigue habiendo muchos debates exactamente qué es la cognición, ¿no? Sin embargo, la forma en que nosotros le estamos trabajando es la siguiente. A la hora de que yo proyecto pensamientos, vamos a decirlo, en mi mente conceptual, ¿ok? Esto va a permear las emociones que van a generar la intencionalidad que me va a llevar a la acción. Si yo entiendo de dónde vienen esos pensamientos, cómo se construyen, y que aquí viene la historia de la humanidad misma, como mi historia personal, y entiendo cómo este desarrollo va a impulsar de alguna u otra manera la forma en que yo me voy a conectar con eso que está sucediendo a través de mis pensamientos, a través de mis proyecciones, entonces es muy fácil que entienda por qué tengo las intencionalidades de hacer o no hacer algo. Cuando el niño empieza a ver con tanta claridad cómo se construye ese pensamiento, automáticamente tiene un mejor entender y hasta cierto punto dominio de las emociones que van a generar la intencionalidad de sus interacciones con segunda y tercera persona, lo cual es fabuloso. Esto, al contrario, enriquece de una manera muy importante precisamente esa parte emocional que típico decimos, es que me levanté de mal humor y no sé por qué, estoy de malas o estoy de buenas. Bueno, el problema de no saber por qué, que además no nos los inventamos, viene de algún lado, es el que esto va a permear mi día. Y al final del día voy a tener un día desastroso si no entiendo las causas, si no puedo hacer nada por ello, y como mínimo poder controlarlo, que no es la idea, pero como mínimo poder controlarlo. En este sentido, cuando el niño entiende exactamente cómo se construye todo esto, las emociones radicales que van como péndulo de un lado a otro se desvanecen. Generan entonces en el niño un estadio muchísimo más armónico, que le permite, con este estadio armónico, interactuar con los otros, no desde el estómago, y tampoco desde el corazón. Y no con el corazón quiero decir que no con amor, no, sino con sabiduría. Y la sabiduría tiene que tener una armonía en cuanto a la empatía que la genera y la compasión que la sustenta. Actualmente el Dr. López Calva es coordinador del Doctorado Interinstitucional en Educación de la Ibero Puebla, además de ser enlace de esta misma institución en el campo estratégico de modelos y políticas educativas del sistema universitario jesuita.
Podríamos decir un corazón más inteligente. Más inteligente, exactamente. Ok. Así es. Y en ese sentido estaría un poquito emparentado con, bueno, no necesariamente emparentado, pero sí en relación con lo que ahora se llama en educación inteligencia emocional, que está como muy en boga. Digamos, educar un poquito para que las emociones se vuelvan inteligentes. Y más bien, no decir que las emociones se vuelvan inteligencias, más bien generar una sabiduría tal que el producto de esa sabiduría genere emociones armónicas. No en sí voy a manejar las emociones, porque entonces ya es muy tarde, la emoción ya está ahí, y estamos hablando de control. Sí, aquí estamos al revés, estamos al revés. Si yo entiendo mi interacción con los fenómenos y cómo se desarrolla el fenómeno, desde sus causas y condiciones, y cómo esto me condiciona en la proyección de mis pensamientos, automáticamente eso tiene que tener un efecto muy importante en las emociones que yo genero. Y lo que queremos es que esas emociones sean generadas a través de una plataforma de sabiduría. Pues vamos a hacer un corte, Hilda, y regresamos en esta interesante charla. Continuamos aquí en Pensamiento Libre charlando con Hilda Enríquez sobre este muy interesante programa de desarrollo ético. Hilda, me quedé un poco en el tintero con la pregunta al final del bloque anterior, una última pregunta, digamos, sobre este fundamento. Esto del mindfulness y el awareness tiene que ver, creo yo, con que el niño, simplemente para que nuestro público lo entienda un poquito más claramente, que me recordó un poquito lo que Lippmann dice, el creador de Filosofía para Niños, de que en la escuela pensamos en muchas cosas, pero no pensamos sobre el pensar. Tendría un poco que ver con esta línea de que el niño no solo piense en el mundo que le rodea, sino que piense sobre sus propios procesos y cómo se sitúa en ese mundo. Así es, tú lo acabas de decir, que piense en sus propios procesos, pero muy específicamente en cómo construye esos procesos. ¿Qué lo conlleva la construcción? ¿De dónde viene? Porque cuando tienes una idea, generalmente decimos, es mi idea, ¿no? Y la pones al frente. Pero ¿qué sucede? Que bueno, de tu idea, pues tiene a lo mejor muy poco si la analizamos. Pues desde el lenguaje que te fue dado, hasta los conceptos, que por supuesto que no son definidos, y han sido definidos a través de la historia de la humanidad, hasta inclusive la forma en cómo a lo mejor llegaste a esas conclusiones, que todo un historial de tu vida ha permeado la forma en que construyes esa misma forma de plasmar una idea, ¿no? Entonces, aunque sí en estas circunstancias, en estas causas y condiciones, tú eres quien genera todos estos vínculos, esto no significa que de la nada surgió la idea. Entonces, aquí es muy importante que el niño entienda esto, porque a la hora de interactuar, no es esto es lo que es, sino esto es un ángulo desde donde yo lo veo por mis causas y condiciones, por donde estoy sentado, pero también entiendo, por lo mismo, que entiendo todo este mundo y ¿cómo se llama? Y enjambre de causas y condiciones, entiendo que hay muchos posicionamientos que son complementarios a lo mío, nunca últimos, nunca verdades últimas, y mucho menos posturas donde esto es. Aquí estaríamos hablando un poco de que estamos sustituyendo mucho la ontología por la epistemología, si nos vamos desde el punto de vista filosófico. Así es. Entonces, así es. Ahora pasar un poquito ya a la parte, digamos, más operativa, cuando damos cursos con profesores, cuando estamos charlando con padres de familia, muchas veces dicen, ok, todo esto está muy bonito, sí, pero ¿cómo? ¿Verdad? ¿Cómo correcto, le hago? Okay. Y el modelo tiene una propuesta concreta, una duración, una estrategia. Entonces, no sé si nos quisieras compartir un poco por dónde va el programa, en qué consiste, cuál es la estrategia, es decir, ya los cómo desarrollar esto que ya hemos platicado. Perfecto, Martín. Mira, pues el programa son 3 años. Empezamos con niños de 4 o 5 años y se implementa en los colegios generalmente con 2 horas a la semana. Es una clase extra que se le llama Educación Universal. Y en esta clase, pues los niños van como si fueran a música o cualquier otra cosa, y ahí reciben las clases de lo que nosotros hemos diseñado, donde cada uno de estos 50 minutos de clase está dividido en 3 partes.
La primera parte, generalmente utilizamos una dinámica física de unos 10-15 minutos, en la cual utilizamos el Tai Chi. El Tai Chi es una manera de meditar muy hermosa, pero además es una meditación en grupo, lo cual genera en los niños un desarrollo muy importante de atención y concentración, pero además lo armonizan con el resto de sus compañeros. Y ahí es donde queremos que ellos empiecen precisamente a sentir esa armonía, que además en extra se lo da la armonía de los que están a su alrededor, ¿no? De ahí pasamos a otra sesión donde generamos una serie de meditaciones muy fuertes que van desde meditaciones auditivas, meditaciones visuales, meditaciones táctiles, meditaciones del olfato, donde nos apoyamos de ellas para el desarrollo precisamente de toda la parte perceptual del niño, ¿no? Estas meditaciones generalmente duran alrededor de unos 10 minutos también, aunque las vamos incrementando, luego son 15 minutos, luego 20 minutos, etc. Y después de esto pasamos a una dinámica. Dependiendo del año donde se encuentra el niño, serán dinámicas que ejerciten cierto aspecto de esta parte cognitiva y perceptual en la mente del niño, ya bien sea en fase 1, en fase 2 o en fase 3, que son los 3 años académicos que tenemos. En la fase 1 estamos dedicados exclusivamente al desarrollo de la subjetividad. ¿Esto qué significa? El desprenderse, el que el niño se desprenda de la idea de que el objeto real de allá, el lápiz, la pluma, el libro, es el libro que tengo acá, es el trabajo más importante que desarrollamos durante este primer año. Entonces generamos una separación muy importante donde lo que queremos es que el niño trabaje con lo que llamamos nosotros objetos mentales. El objeto mental, que es lo que el niño está proyectando acá adentro, para que luego entendamos si realmente el lápiz, la pluma que él está viendo allá, es el lápiz, la pluma, o está proyectando funciones y características en un objeto, cualquiera que éste sea. Entonces, esta primera separación empieza muy fuertemente en este primer año, que es lo que llamamos el proceso de subjetividad. El segundo es el proceso de intersubjetividad, es la fase de la intersubjetividad. Aquí, una vez que el niño entiende qué sucede con la mente, cómo proyecta y cómo utilizamos los objetos para proyectar precisamente todas nuestras funciones, características aprendidas o dadas, o como sea que estas hayan entrado en nuestra mente, pasamos entonces ahora a ver qué pasa cuando esto lo reflejo o lo proyecto interactivamente con otra persona. Entonces aquí empieza un proceso muy interesante y aquí aplicamos varias técnicas, pero una de ellas es el arte del cuestionamiento. Trabajamos muchísimo con los niños el arte del cuestionamiento y procesos de mediación con ellos también. Entonces todo este año está dedicado al desarrollo de comunicación, al desarrollo de cuándo digo algo o cuándo a través de procesos de preguntas puedo hacer que el otro caiga en una reflexión o autorreflexión y en ese proceso a lo mejor inclusive romper mis propios paradigmas. O sea, esa es una parte así como muy importante. La otra es que en estos procesos de mediación lo que queremos es empujar un poco al niño a una situación más real. ¿Qué pasa cuando ya estás interactuando con otro y te enfrentas o te topas con una problemática entre dos, donde tú no estás involucrado? ¿Qué pasa cuando te enfrentas a una problemática donde tú sí estás involucrado? ¿Y qué pasa cuando tienes una problemática contigo mismo? Entonces son 3 distintos enfoques de mediación que trabajamos con ellos en este segundo año. Y el tercer año es lo que llamamos el proceso de integración. Aquí fue muy interesante porque lo que queríamos era llevar al niño a la realidad, allá afuera, empujarlo a situaciones críticas, que es cuando realmente podemos probar cómo está nuestro desarrollo ético, porque cuando todos estamos muy contentos somos muy buena onda, claro. Pero cuando empiezan aquí las situaciones de pues ya me dijiste esto y ya me pasó aquello, es cuando vienen nuestras reacciones éticas de verdad, ¿no? Entonces, en este esquema nos era muy complicado sacar al niño del aula y llevarlo allá, ¿no? Y empujarlo a realidades con dilemas morales y dilemas éticos, ¿no? Entonces lo que hicimos fue diseñar simuladores. Aquí combiné un poco la parte de ingeniería y diseño simuladores donde lo que se hace a través de estos simuladores es traer la realidad al aula a través de simuladores virtuales donde el niño es introducido en estos simuladores junto con un grupo de compañeros y lo que tratamos de ver es empujarlos a ciertas situaciones en estos simuladores para ver
exactamente cuáles son sus tomas de decisiones, qué es lo que hacen y que además vivan el impacto en tiempo real de lo que están decidiendo y de lo que están haciendo. Entonces, esto es lo que hacemos en el tercer año, lo combinamos con proyectos. Proyecto uno se llama Proyecto Amigo, el otro se llama Proyecto Familia y el otro es un proyecto de emprendimiento social, que aquí es donde queremos ver que el niño empiece a generar una perspectiva de cómo puedo aplicar todo esto en beneficio de otros, ¿no? Entonces, esto es lo que hace el tercer año. Y aquí lo que hacemos es, durante todo este proceso, se elige a una maestra del colegio y esa maestra es capacitada por nosotros durante los 3 años. No es un programa donde lleguemos, capacitemos durante 15 días y le digamos al colegio, bye bye, que les vaya bien y suerte. No, los capacitamos durante los 3 años y estamos con ellos durante los 3 años del proceso hasta su finalización. Y esto lo hacemos también por lo que se llama Quality Assurance, o sea, queremos asegurarnos de que no termine siendo un modelo que cada quien interprete a su gusto, que cada quien termine implementando como quiera y que al rato no sea educación universal para el desarrollo ético, sino sea educación universal para quien sabe qué historia, ¿no? Entonces, para nosotros es muy importante asegurarnos de que todo esto tenga y esté permeado por gente que siga lo que nosotros hemos desarrollado en 12 años de investigación académica y que de alguna manera nos ha llevado a diseñar el modelo tal y como está. Y queremos que así sea implementado porque eso fue lo que se implementó alrededor del mundo en 5 países como parte de la investigación y que nos llevó a ver los resultados positivos que esto estaba dando. ¿Cuáles serían algunos de los resultados más relevantes, sí, okay, lo que más llama la atención, incluso a nivel a lo mejor sí, hasta anecdótico? Sí, anecdótico, sí. Pues mira, la investigación se comenzó en India, en un colegio que abrimos en el norte de India, en Varanasi. Después de ahí pasamos a China, en Yunnan. Tenemos 2 colegios que fueron participantes de lo mismo, junto con un colegio en Hong Kong. Después de ahí implementamos este modelo en Centroamérica, en Honduras, Guatemala, luego nos venimos a México y después terminamos en Inglaterra. Entonces, en todos estos países se implementó exactamente el mismo modelo, teniendo un proyecto, un grupo control y un grupo piloto, exactamente en el mismo aula y en el mismo colegio, donde lo que hacíamos era una serie de test a ambos grupos al principio y al final durante estos 3 años en cada país y en cada colegio, de tal forma que nos queríamos asegurar si efectivamente los resultados que obteníamos en cuestión de actitudes empáticas, compasivas, integradoras, asertivas, etcétera, era igual, independientemente del contexto cultural, económico o inclusive regional que pudieran existir en cada uno de estos colegios, porque cada uno de estos colegios eran desde clase baja, tuvimos hasta clase alta, desde ateos, evangélicos, católicos, judíos, hindús, etc. Entonces, la idea era ver si esto era o no contexto dependiente o culturalmente dependiente. Y nuestros resultados nos mostraron que no lo es. Y es por esa razón que podríamos, de alguna manera, llamarle universal, ¿no? Exactamente. Ahora, como ejemplo anecdótico, te voy a contar 2 ejemplos muy interesantes. Uno fue en la India. Este niño se llama Ram. Ya está él terminando el 2º año del proceso de implementación. Y voy caminando con él en la calle y, como tú sabes, en la India todavía la lepra existe y todavía tienes leprosos en la calle, ¿no? Entonces yo probando un poco a Ram, tomemos en cuenta que este niño tiene 6 años en ese momento, voy caminando con Ram y le digo a Ram, ¿sabes qué, Ram? Le dije, vamos a pasarnos al otro lado de la calle porque ahí hay un leproso y la verdad es que me desagrada bastante, ¿no? Ram, chiquitito que era, me voltea a ver al leproso y me dice, si te sientes más cómoda caminando del otro lado de la calle, hagámoslo. Y voltea a ver al leproso y me dice, pero ¿sabes? Lo único que yo veo ahí es un hombre que sufre. Me coge de la mano y me cruza del otro lado de la calle. Cuando yo iba caminando, iba así como de sí, ¿no? ¿Por qué? Ram muestra una compasión infinita conmigo, no con el leproso, conmigo. No me confronta, sino todo lo contrario. Lo que dice es, si esto te hace sentir mejor, vamos a hacerlo. No me dice, oye, ¿cómo eres capaz de? ¿Cómo? No. Sin embargo, no deja de darme su opinión. Y su opinión es muy armónica a un punto en que si yo no estuviera haciéndole un test a él,
a mí me hubiera dejado pensando, me hubiera hecho reflexionar su respuesta. No sé si esto ejemplifica Y su un poco. opinión también es empática Y con su el opinión leproso, es empática ¿verdad? con el leproso, Claro. exactamente. Entonces, y la respuesta que me da lleva indicios de sabiduría ya, una postura de sabiduría. Entonces, esto me dio muchísimo gusto con Ram. Y ahí te va otro, este es en Guatemala, el niño se llama Yoris, su mami le compra un pony, y el pony, la verdad es que no es un pony, yo conocí al pony, no era un pony muy agradable, o sea, muy bonito, era yo creo una combinación de burrito con no sé qué historia. Y entonces Yoris, pues todo el mundo le decía al pobre niño que su caballo estaba horroroso, ¿no? El niño está por cumplir 7 años, está ya casi terminando el proceso con nosotros. Y en una de estas ocasiones su mami se acerca y le dice, Yoris, pues yo quiero disculparme porque sé que el pony no es de lo mejor, pero pues esto fue para lo único que me alcanzó, ¿no? Y yo sé que no está hermoso, pero... Y Yoris, que estaba cepillando a su pony, voltea y le dice, mami, solo quiero que sepas una cosa, lo bonito y lo feo está en la mente de cada quien, no está afuera. Si la gente lo ve feo, esas son sus proyecciones. Fíjate el lenguaje, ¿eh? Dice, yo lo veo bonito, aquí dentro, y es mi pony, y eso es lo que importa. Y el niño sigue cepillando el pony como si nada, como si hubiera dicho cualquier cosa. Obviamente, ¿qué me está dando a entender este niño? Ese niño me está dando a entender que entiende que son proyecciones mentales, que entiende la subjetividad de todos estos juicios de valor, y no lo mueven. Su identidad, su autoestima, es muy fuerte, especialmente por la edad en la que el niño se encuentra. Entonces, no sé si estos dos ejemplos te dan una idea de por dónde vamos. Muy interesante. Martín. Y creo que pues eso habla de que estos niños tienen ya herramientas para el futuro, ¿verdad? Exactamente. No es algo que se vaya a olvidar o algo que se vaya No. a dejar de lado. No es como algo que aprende uno de memoria Así es. y después se le olvida, Así sino es. son herramientas cognitivas en estas dos dimensiones, reflexivo-afectivas, Exacto. que permanecen, ¿verdad? Y que de alguna manera ya nos van a acompañar toda la vida. Así es. Pues vamos a hacer un corte, Perfecto. regresamos en Pensamiento Libre. Continuamos aquí en Pensamiento Libre y vamos a seguir charlando acerca de este modelo de desarrollo ético con Hilda Enríquez. Estamos platicando acerca ya de las características del programa, la existencia de estos materiales, los manuales, la planeación por sesión, los simuladores, la capacitación a los docentes, este acompañamiento durante los 3 años que dura el programa. Y al final del bloque anterior yo mencionaba, bueno, estas herramientas que le deja al niño para su desarrollo, pues son herramientas que perduran. Sin embargo, yo me quedo con la inquietud de preguntarte, son herramientas que perduran, que son bases fuertes en la personalidad del niño, pero ¿qué tanto estas bases tendrían que fortalecerse en los niveles superiores, en la primaria, en la secundaria, en el bachillerato, incluso en la universidad? ¿Y qué tanto más bien puede ser lo contrario, como que choquen los enfoques? Ahora hay materias, hay esfuerzos, digamos, al menos en México, de retomar materias de formación cívica y ética, de que el asunto de los valores vuelva al currículo, pero ¿qué tanto esto puede ser todavía marginal y predominar todavía la educación más en esta línea conceptualista, memorista, o incluso ahora en una visión más pragmática para resolver problemas laborales, de eficacia, y no tanto para resolver la vida humana, que es lo que realmente está en juego finalmente? Mira, Martín, déjame voy primero al primer punto que tocaste, sobre las bases, los cimientos, ¿no? Lo que llamamos nosotros, o más bien el nombre que le damos a todo este proceso es plataformico. ¿Por qué plataformico? Porque es un proceso muy a priori en relación a todo lo demás que el niño va a ir absorbiendo, y que de alguna manera lo que queremos es que todo lo que vaya aprendiendo esté encima de esta plataforma sólida que le estamos dejando. Sin embargo, efectivamente, todavía no, todos los niños que entraron en la investigación no han llegado todavía a una edad
de 16, 17, 18 años, como para yo poder decirte en este momento que todo esto perdura con la misma fuerza con la que los vemos ahorita que tienen 7, 8 años, ¿no? Para ello, estamos por comenzar una segunda investigación académica donde lo que queremos es implementar una continuidad de este modelo en una segunda puerta de plasticidad neuronal que, como todos sabemos, se da a la edad de 12, 13, 14 años, más o menos, que es la edad de la secundaria, donde si esto es así, lo que queremos es precisamente generar un modelo similar al que te acabo de comentar en este grupo, en estas edades, ¿no? Que serviría, una, para reforzar a los que ya tuvieron educación universal en las edades primarias, y otra para aquellos que no la tuvieron, que no la alcanzaron por lo que sea, pues que puedan entrar en un programa de este tipo a estas edades, ¿no? Sí se considera que esto fortalece no solamente la identidad del niño, y sí es platafórmico porque estamos hablando de las semillas, de los potenciales del ser humano. No es algo enseñado, no estoy enseñándole un valor que luego puede cambiar o que puede permearse según la sociedad en la que yo me encuentro o según mis intereses personales. Entonces, por esa razón sí creemos que es muy inamovible. Pero bueno, el tiempo nos dirá cuando estos niños lleguen a 20, 21 años y veamos si sus comportamientos siguen siendo igual de armónicos o no lo son. Ahí te cuento dentro de unos añitos. Ahora, por otro lado, lo otro que comentabas y preguntabas, que va muy en relacionado si esto es marginal o no lo es. Sí, por supuesto que es marginal. Y seguramente lo va a seguir siendo mientras la gente a cargo de la educación no se dé cuenta que las propuestas que estamos poniendo en la educación están siendo insuficientes para el abordaje de la problemática que estamos viendo en nuestras sociedades. Mientras no tomemos una conciencia donde veamos que esto no nos está funcionando, la enseñanza de valores no es algo nuevo, es algo que ya se dio en épocas anteriores. Y el resultado de la sociedad que tenemos ahorita no está aislada, es un producto de lo que hemos venido arrastrando de generación en generación. Por lo tanto, mientras no cambiemos nuestra postura a esta problemática, no vamos a dar cabida ni entrada nunca a soluciones o propuestas, que en este caso es la mía, pero seguramente habrá muchas otras. Y mientras esto no suceda y no tomemos el valor como importante, el alcance de la sabiduría, no vamos a dar cambio a nuestra forma de educar y a nuestra forma de generar verdaderamente una nueva identidad humana. Por lo tanto, sí, estamos marginados y estamos luchando contra ello. Y esa es precisamente la lucha que tenemos ahorita. Desarrollar y despertar la conciencia sobre la problemática que tenemos y cuál es la mejor manera de poderla abarcar. Me queda claro que las problemáticas que hoy tenemos requieren soluciones sabias, Martín. Y esas soluciones sabias no van a venir de las mismas mentes que generaron el problema en su primera instancia. Para ello necesitamos generaciones atrás que puedan verdaderamente dar solución a todas estas problemáticas con otra forma de pensar, con otro tipo de plataforma y, por supuesto, con muchísima empatía y muchísima compasión. Es generar una nueva cultura, ¿verdad? Para garantizar realmente el cambio a futuro. Pues estamos llegando ya prácticamente al final de esta sesión de Pensamiento Libre. Quisiera yo pues que nos comentaras un poco los planes inmediatos, alguna conclusión sobre tu programa y sobre cómo este programa pues para nuestros televidentes puede ser interesante entrar en contacto con tu organización, tratar de informarse, incluso de ver si en sus escuelas se puede ir instrumentando el programa. Mira, Martín, ahorita estamos en un proyecto de expansión que le estamos llamando Proyecto Piloto Fase 1, donde vamos a implementar el modelo en 1.500 colegios en estos 10 países que comento, entre ellos está México. Aquí queremos implementar el modelo en alrededor de 400 colegios y los queremos implementar en cualquier región, ya sea el norte del país, el sur o el centro. Nuestra idea es que cualquier colegio que quiera ser partícipe de este piloto fase 1, que por favor se acerquen a nosotros, no tiene costo, es totalmente gratuito. Lo que queremos es empezar a generar más ejemplos como los niños que acabo de comentar y que a través de esto empecemos a permear a la sociedad y empecemos a generar una verdadera influencia de cambio, ¿no? Entonces, por supuesto, invito a la gente y a las escuelas que quieran participar en este piloto que se acerquen a nosotros. No sé si van a pasar la página web donde estemos para que se puedan poner en contacto
Y por supuesto que será bien recibido cualquier colegio que quiera participar en ello, ¿no? 400 colegios. 400 necesitamos en México. Muy bien. Ahí vamos, llevamos Hay unos oportunidades pocos. para muchos que, Sí. que todavía se quieran incorporar. Sí, sí, sí. Por supuesto, creo que Claro. en pantalla pondremos la página web de la Claro. organización Claro. para que se pongan en contacto contigo y podamos tener en México pues esos 400 instituciones Ejemplos, esforzándose claro. por dar ejemplo y resultados de que este programa cambia la vida o da esta plataforma de sustentación a la educación ética de nuestras nuevas generaciones, que pues realmente por la realidad de nuestro país es muy relevante. Muchísimas gracias, Gilda, Gracias por a ti, tu Martín. participación. Me gustaría pues decir que para mí fue una experiencia muy rica, de mucho aprendizaje, el aprender más acerca del proyecto. Me da mucho gusto que haya esfuerzos como estos y me da mucho gusto que sea un esfuerzo muy integral, porque no solamente es un proyecto bien sustentado teóricamente, sino muy bien operativizado, pero a la vez con formas de investigación académica que dan resultados para, digamos, construir conocimiento en el tema de la ética en educación, que es algo fundamental en nuestros tiempos en el campo educativo. Muchas gracias, Gilda. Gracias a todos nuestros televidentes. Esto fue Pensamiento Libre, un programa de la Universidad Iberoamericana Puebla. Los esperamos en el próximo programa.